capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esta es un poquito larga la lectura, es toda una oración, aleluya, completa, la oración de Jesús, aleluya, por aquellos que habían de creer, dice, en Él. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Síganme con su lista, por favor, ahí en su Biblia, para irnos un poquito apresuraditos, porque el mensaje está un poquito larguito, pero vamos a cumplir con el tiempo, no se vaya a tarde en su casa. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Toda una oración completa del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito y maravilloso de nuestro, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento desde nuestro corazón, Señor, para, Señor, alegrar tu precioso corazón. Señor, gracias porque nos ha permitido adorarte, exaltarte con nuestro cántico, Señor. Y en esta hora, precioso Padre, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Muchos la anhelan, muchos la esperan. Y el día de hoy, Señor, la bendición es nuestra. Bendito Padre, estando en tu casa, para recibir este consejo, Señor, acertado para el día de hoy. Tal vez esta sea la palabra, Señor, que necesitemos para crecer en el conocimiento, Señor, de tu hermosa palabra. En tus manos estamos, precioso Dios, que tu gloria se manifieste sobre nuestras vidas. Toma el control, Espíritu de Dios, sobre toda carne en este lugar. Echa fuera lo que no glorifica tu nombre. Muévete donde nuestros ojos no puedan ver, Señor.
Todo lo que se presente en la oscuridad, porque escondido por ahí, Señor, salga la luz y se vaya fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad y toda dolencia puesta en tus manos en esta hora, Señor. Que sea glorificado tu nombre sobre nosotros. Espíritu de Dios, yo me amolado te dejo a ti el lugar para ser tú, Señor, hablando con mi voz. En el momento de ministrar, Señor, sé tú el que ministre poderosamente a los tuyos, Dios. Lo necesitamos tanto en este tiempo, Señor. Lo único que nos queda, Padre, es entregarnos absolutamente, Señor, a tu voluntad en esta hora. Que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, tome su lugar, hermano, por favor, aleluya. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención al estar pensando en el mensaje que tenía que traer. Un mensaje que viniera de la presencia de Dios. Estuve meditando, estuve pensando que podría predicar. Y mire que ha sido muy repetitivo y lo he escuchado de muchos hombres de Dios. Las situaciones que estamos viviendo como iglesia, lo que se está presentando dentro de las iglesias, hablando de familias, lo que están padeciendo algunas familias, los matrimonios, los jóvenes, los niños. Pareciera ser que el enemigo está prevaleciendo, ¿verdad?, en contra de los cristianos y la vida cristiana que tenemos que llevar. Pero la Biblia nos demuestra y nos enseña también la evidencia dentro de la iglesia de nuestro Dios, que la iglesia sigue viva, sigue santa, sin mancha y sin arruga, y sigue teniendo el mismo poder. Aleluya, que Jesucristo le dio la cruz de Calvario. Amén. La misma victoria de Jesús en la cruz es nuestra victoria. Por lo tanto, también con Cristo hemos vencido al diablo, al infierno y a la muerte, porque Cristo vive. Aleluya, nosotros somos victoriosos también. A su nombre. Pero mira, mi hermano, estuve pensando, meditando en la manera más especial que Dios nos ha regalado para que nosotros nos comuniquemos con Él. ¿Sabe usted que los hombres hemos distorsionado todo lo que se trata de Dios? Hemos inventado religiones hasta para tirar para arriba. Tenemos religiones. Tenemos doctrinas, ni se imagina, hermano. Si usted estudia sobre la doctrina que están nacientes en este mismo tiempo, cuántas van poniendo, cuántas van haciendo y cuántas se están quedando. Es alarmante el dato de saber que hay miles de doctrinas, así como hay miles de religiones. Todas decimos guiarnos o guiar a la gente con esa verdad que se nos ha enseñado, cuando en realidad en la práctica podemos estar faltos. Eso quiere decir que no todas las religiones son buenas, no todas las doctrinas son buenas. Yo voy a dar una evidencia. Le estaba diciendo a los del Instituto Bíblico, ¿sabes cómo saber que estás en una buena doctrina? Cuando puedes voltear atrás y ya no miras el motivo por el cual llegaste a la iglesia. Si llegaste triste, puedes ver que en estos momentos puede haber alegría en tu corazón. Si llegaste tribulado, si llegaste enfermo, si llegaste necesitado, si ya no podías más con tu vida. Pasar un tiempo dentro de una iglesia, escuchar la enseñanza, hacer parte de la alabanza, unirte a la familia de Cristo dentro de la iglesia. Tienes que tener evidencia de cambio sobre tu vida, si no, no vale la pena que estés en esta iglesia. Si no hay crecimiento, si no hay entendimiento, si no hay evidencia de que estás avanzando en la vida cristiana, no cambies de iglesia. Ahí sí no te lo tomo mal, ¿verdad? Cambia de iglesia. Así que sabemos que estamos en una buena iglesia o una buena doctrina cuando los valores que teníamos han cambiado por los valores de Cristo y nuestra manera de vivir, aleluya, es diferente a la manera como llegamos. Nuestra familia es diferente, nuestro matrimonio es diferente. Y obviamente que no es la regla, porque hay muchos cabezones, cabezaduras que están por ahí, o muchas mujeres que han cerrado su corazón para no recibir el mensaje del Evangelio, pero eso no quiere decir que tú no estés avanzando en la vida cristiana. A su nombre. Pero bueno, a lo que quiero centrar mucho más es en esto. A todos y cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a nuestro Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en el momento que creamos necesario. Aquí no podemos seguir un protocolo como lo ponemos los hombres. Aquí puede ser ahorita mismo, antes de dormir, acabando de levantarse, a mitad de la mañana, trabajando, donde quiera y como sea, tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. Y Él nos ha dado esta bendición de poder hablar con nuestro Dios donde quiera que estemos.
Es un regalo, es algo maravilloso que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, rasgarse el velo del templo para que la presencia de Dios quedase expuesta y todo hombre que creyera en Jesús tuviera la oportunidad de acercarse a Dios abiertamente. No necesitamos un intermediario, no necesitamos un animalito, no necesitamos un sumo sacerdote. Ahora usted y yo podemos ir directamente hacia nuestro Dios y que nuestra oración sea escuchada delante del trono de nuestro Dios. Así que podemos tener la seguridad de que nuestras palabras se están escuchando en la presencia de nuestro Dios. Y esa es la mayor seguridad que usted y yo tenemos. En cualquier cosa que pidamos, dice el Señor, Dios dice nos la concederá, todo conforme a su misericordia. En esta porción estamos leyendo capítulo 17 del libro de Juan. Más adelantito el Señor Jesucristo va a la cruz, pero previo a llegar hasta la cruz, el Señor Jesús le enseñó grandes enseñanzas a los apóstoles. Una de las más interesantes para ellos fue exactamente la oración. Uno de ellos le dijo: mira, Señor, enséñanos a orar. Y él le dio la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Porque lo miraban que el Señor de tiempo en tiempo se alejaba de ellos, un lugar alejadito, pero al mismo tiempo tan cercano que lo podían ver, tan lejano que no lo podían escuchar, pero sabían que le estaba orando. Así que la mayor evidencia del poder de la oración nos la da nuestro Señor Jesús. Él pasó mucho tiempo buscando, hablando, recibiendo del Padre para poder manifestarse a sus discípulos, y sus discípulos lo entendieron a tal grado que la oración se volvió para la iglesia de Jesucristo el mayor vínculo entre Dios y nosotros como iglesia. Sin oración no hay contacto con nuestro Dios. Puede leer su palabra, la palabra está escrita, está revelada, ya está ahí, pero eso no quiere decir que tenga contacto directamente con Dios. El contacto se lleva a cabo por medio de nuestra oración. La oración abre los cielos para que se escuche nuestra voz y para que del cielo venga la respuesta a nuestras vidas. A su nombre. Gloria. Jesús les enseñó a los apóstoles la naturaleza de la oración. ¿Qué es esto? Quiere decir que naturalmente nosotros estamos hablando. O sea, la naturaleza de la oración es que nuestra voz natural tiene la cualidad de escucharse en el cielo delante de la presencia de nuestro Dios. La naturaleza de la oración, al saber que un corazón que está padeciente, de un corazón que está necesitado, de una persona que necesita de Dios, solamente necesita hablar y dirigir esas palabras hacia el Dios de los cielos, a su nombre. Imagínense, estos hombres miraban a Jesús irse de donde ellos estaban para alejarse durante un tiempo, alejarse de ellos. Ellos miraban cuando iba hacia un lugar más solitario. De hecho, mientras más lejos iba, se iba y le decía a 3 de ellos: vayan, acompáñenme, vénganse conmigo. Aparte de alejarse del demás grupo, se alejaba un poco más del pequeño grupo de 3, y él les demostraba el poder que tiene la oración. También les enseñó a los discípulos las posibilidades que puede el cristiano, en este caso, alcanzar por causa de la oración. La Biblia dice que para lo que nosotros es imposible, para Él todo lo es posible. Así dice la Biblia, ¿verdad? Para lo que nosotros es imposible, para Él todo lo es posible. Nosotros hablamos de manera natural, oramos aquí, oramos a nuestra casa, pero lo impresionante es que está siendo atendida nuestra oración desde los cielos. Y toda cosa que pidiéramos en el nombre de Jesús nos será dada. Le vuelvo a repetir que las religiones que han inventado los hombres le han adjudicado a la palabra un poder tan distorsionado que creen algunos que porque pediste tienes que recibir, cuando a veces, lo hemos dicho varias veces, los no de Dios también son respuestas. Hasta el silencio de Dios también es respuesta, cuando nosotros tenemos que esperar qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Las posibilidades son inmensas, son grandes, son poderosas como poderoso nuestro Dios. No hay nada que se le pueda oponer al poder de la oración. Lo único que puede hacer la diferencia es el plan de Dios para usted por la situación que esté viviendo, o el plan de Dios para transformarlo, o ese ataque del enemigo. Si usted pide y pide bien, dice la Biblia, usted recibe, porque el que pide, dice la Biblia, que le será dado. A su nombre. Dios lo
aplauso al Rey, hermano, aleluya. ¿Y saben ustedes que el Señor Jesús se concentró en esta oración del capítulo 17 de Juan en sus discípulos presentes? Su oración abarcaba desde el tiempo de que el Señor Jesús estuvo con nosotros, su primera venida, desde su nacimiento, y abarca hasta el arrebatamiento de la iglesia. Además, alcanza hasta para la segunda venida, porque aún en el tiempo de la tribulación la Biblia nos enseña que va a haber un remanente que será salvo también en medio de la tribulación, pero la iglesia de Cristo se va primero. Entonces, esta oración abarca desde esos 12 discípulos, desde los seguidores del Señor Jesús, hasta los que habrían de creer por el testimonio de ellos. Esto quiere decir, hasta nosotros, o hasta que Cristo venga. Entonces, esta oración es muy impresionante por las palabras de Jesús habladas hacia los oyentes, hacia nosotros. Una de las cosas que el Señor habló fue que nosotros fuéramos uno, que nosotros fuéramos uno en el mismo sentido. Hablo de la unidad, Jesús. Señor Jesús habla de la unidad. Imagínense esto. Usted y yo venimos de diferentes iglesias a formar una iglesia que se llama Torrefuerte. Algunos de los que estamos aquí en la iglesia hemos sido dañados. Digo hemos porque yo también he sido dañado, a estas palabras. Hemos sido dañados. Gracias a Dios no corrimos al mundo, buscamos mejor lugar donde refugiarnos. Algunos tardaron unos cuantos meses, algunos unos cuantos añitos en volver otra vez a Jesús. Pero yo le puedo asegurar que en el pensamiento siempre estuvo volver a Jesús. Nada más que algunos nos creíamos indignos, impuros, como que si el Señor nos hubiera despreciado, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña que Dios es Dios de oportunidades. Entonces venimos a formar Torrefuerte. Aquí en Torrefuerte, yo tengo un dicho para los que van llegando, los que llegan y me preguntan. Aquí en Torrefuerte, para poder que llegues que logres llegar hasta el altar, quiere decir a servir a Dios aquí en el altar, tienes que seguir las reglas. Si no te gusta seguir las reglas, te vas a ir rapidito por esa puerta. Si te gusta seguir las reglas, vas a pasar un tiempo, no sabemos cuánto, 3 meses, 6 meses, dependerá de la evidencia que nos demuestres a nosotros como iglesia para poder tomar un lugar tan importante para nosotros que es el altar. Hay otro lugar donde usted llega y derechito se lo no me diga, soy apóstol, profeta, evangelista, levita, predico, le paro de manos, hago chistes arriba, él lo sube. Pero aquí en Torrefuerte no, aquí hay un reglamento que seguimos. ¿Sí me explico? Si se rompe el reglamento, el único que se queda sin la oportunidad es usted, hablando de los congregantes. O sea, hay una regla divina de parte de nuestro Dios para poder servirle, y para poder servirle tenemos que ser parte de su iglesia. Y sus reglamentos son más pesados todavía que el reglamento que yo le pueda decir a usted. Uno de esos reglamentos de nuestro Dios es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice, pero también sin santidad no podemos pararnos en este lugar. Son reglas de nuestro Dios. Tenemos que tener testimonio de conversión, tenemos que tener testimonio de una vida nueva en Cristo, tenemos que ser bautizados con convicciones, saber que es el bautismo. No nos vamos a pegar un chapuzón en el agua para seguir pecando. Debemos de entender la obligación que tenemos con nuestro Dios de mantener la vida cristiana después del bautismo todavía. Y aún así, tiene que tener testimonio en medio de los hermanos de que tiene una nueva vida en Cristo y que quiere ser parte de la comunidad. ¿Sí me voy explicando? Si alguno de nosotros rompemos las reglas, los únicos que padecemos somos nosotros. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos conforme a los reglamentos de nuestro Dios, que no nos importe lo que Dios diga en su palabra, y hagamos con nuestra vida un papalote, dicen por ahí, lo que nosotros queramos, entonces los únicos que padecemos somos nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo que murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para que cuando nosotros fallemos tengamos la oportunidad de volver otra vez a Dios y Dios nos vuelva a restaurar. Gracias a Dios por Cristo que nos da la oportunidad de volver otra vez
adorar sobre nuestro Dios. Así que los reglamentos que Dios da, uno de los más apremiantes de todos ellos es que la iglesia local, así como la iglesia a nivel internacional y mundial, tiene que ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo que está formado por muchos miembros, los cuales están unidos. Dice el dedo no le dice al ojo, el ojo le dice al pie. Dice que todo el cuerpo en su conjunto tiene un funcionamiento perfecto, siendo la cabeza Cristo y todo el demás cuerpo la iglesia del Señor Jesús. Y en eso estamos usted y yo. Usted y yo deberíamos de ser uno en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Un mismo sentido, un mismo rumbo. En ese proceder, la Biblia nos enseña que tenemos que perdonarnos entre nosotros mismos para poder ser uno. Imagínense a alguien que esté parado terrible en el altar y que tenga odio en contra de un hermano dentro de la iglesia. Eso podría decirse que es como un cáncer en un cuerpo, es una enfermedad dentro de una iglesia cuando una persona no ha aprendido a perdonar y a pedir perdón. Es una de las cosas que más nos enseña el Señor. Para poder ser uno, debemos de ser empáticos, ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. Yo le digo porque también yo soy carne, no porque me vea apariencia de querubín, así gordito, pechorrado, me dan las alas. No por eso no me desespero, no por eso no me enojo, pero como dijo un pastor por ahí, nosotros los pastores tenemos que tragarnos todo y aún así poner apariencia de que todo está bien. Cuando en realidad sí nos dan ganas de pegar una buena exhortada al menos a alguien, pero sabemos que unos son muy tiernitos, no aguantarían un grito, no aguantarían una represión. Algunos dicen que están maduros, pero también hay que agarrarlos con pincitas porque son tan frágiles en su madurez que quieren mostrar. Son tan frágiles que hay que decirle las cosas con manzanitas a su nombre. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser uno. Es la oración del Señor Jesús, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Señor. Como tú y yo somos uno. La iglesia inicial, la iglesia que se levantó después del día del Pentecostés, tenía la cualidad de la unidad. Todos tenían las cosas en común. Esto quiere decir que si alguien tenía una necesidad en la iglesia primitiva, la iglesia inicial, dice la Biblia que entre todos veían por las necesidades de todos. Los que tenían heredades con convicción iban y las vendían, le ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Había un problema para Ananías y Zafira que dijo Pedro, quisieron engañar al Espíritu Santo, a mentirle al Espíritu Santo. Y entonces ese mismo día los dos murieron. Esto quiere decir que cuando prometas algo, lo cumplas. Hasta en eso se mete Dios con nosotros. Hasta en eso se mete Dios con nosotros. Ananías y Zafira murieron, pero hay una muerte espiritual muy marcada dentro de la vida de algunos que no le han cumplido o no le cumplen a Dios la promesa. Y se les ve, no huelen a muerto, aunque se oyen los ríos medio raros alrededor de ellos, hablando espiritualmente. Pero la Biblia nos enseña que debemos de ser honestos con nuestro Dios. La iglesia inicial dice que suplía las necesidades de las viudas, las que verdaderamente eran viudas, quiere decir que se quedaron solas, sin hijos, que veían por ellas. Que también veían por los enfermos, aquellos que caían en desgracia, que no podían salir a trabajar y tenían necesidades como todos las tenemos. La iglesia suplía para cada quien. Y todavía se servía esa economía para los viajes misioneros de los apóstoles. Es una de las maneras en que la iglesia se mantiene activa. Nuestro dinero, así se lo defino así, nuestro dinero, nuestra aportación, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la disposición que nosotros tengamos mantiene una iglesia activa. ¿No sabe usted lo frustrante que es? Porque pasamos mucho tiempo así nosotros, querer hacer y no poder porque no hay economía. Es muy frustrante. Querer hacer algo pequeño, un arreglo pequeño, y no haber economía. Sacas lo que tienes, te quedas sin nada y al final, si usted tiene una casa y la tiene le está dando usted buen mantenimiento, se va a dar cuenta que no se mantiene por mucho tiempo lo que usted le haga a la casa. Siempre hay algo que hacer en la casa. Siempre. Lo mismo es aquí. Lo mismo en aquellos tiempos. Así que, al decir a Biblia que seamos uno, quiere decir, Señor, que usted y yo tenemos que ver porque todos aquí estemos bien, conforme a nuestras posibilidades. Dentro de las cosas materiales también están las espirituales.
Hay muchos cristianos que se han suicidado espiritualmente porque no han encontrado compañerismo dentro de la iglesia. Porque algunos somos muy selectivos con respecto a nuestras amistades dentro de la iglesia. Se supondría a nivel mundial que la iglesia, todos deberíamos de ser amigos. Todos deberíamos de ser amigos. Nos deberíamos invitar, no tener selecciones, decir este no, que me cae mal, que me cae bien, que bueno que vino, si no bien, bueno. Deberíamos de ser parejos. Me acuerdo cuando fue a nuestra boda, le dije a mi esposa, primero la iglesia. Toda la iglesia tiene que ir. Y después vemos los invitados. Y vamos a coger a los invitados, pero la iglesia tiene entrada libre, tiene entrada abierta. Porque primero somos de casa, dice la Biblia. Gracias a Dios nos extendieron el tiempo de COVID, nos extendieron un poquito más. Pero aún así, y aún seleccionando las gentes, hubo alguien que nos despreció porque le tocó afuera del techo. Dice, bueno. A lo que quiero llegar es esto. Cuando tenemos que hacer la obra de ser unidad, de ser uno, muchas veces algunos no lo van a entender por su manera de pensar, por su manera de ver las cosas. Hay gente que ya no sabe lo que es recibir unas palabras amables, siempre está expectante, siempre está rechazante, siempre está esperando el golpe que le dieron, el golpe que le van a dar de seguro, la traición que en algún momento recibió. Y no se anima, no se atreve a entregar su amistad de nueva cuenta porque ya la pisotearon, porque ya la despreciaron, porque ya la hicieron sufrir. Cuando nos cambiamos de iglesia, le digo, porque yo cambié de varias iglesias, debemos de ir con el pensamiento de que no todos los pastores y no todas las iglesias son iguales. Hay iglesias que, verdad, acogen, reciben y te hacen sentir que eres parte de la obra dentro de la iglesia. Les decía al principio, si usted está en un lugar y no siente que es parte del lugar, tal vez ese no sea su lugar. Y ahí me meto bronca porque yo tengo mucha gente aquí que tal vez pudiera estar pensando, ¿será o no será este lugar? Yo tengo bien entendido que los que van a hacer el Torrefuerte se quedan en Torrefuerte y los que no, qué bueno fuera para nosotros ser la iglesia que los restaura y puedan ir o volver a sus iglesias o buscar su otra iglesia y irse listos para servir. Eso es parte de ser la iglesia de Cristo. No todos se van a quedar, pero todo el que llegue a ser parte de nosotros tiene que ser restaurado y tiene que ser liberado. Si se quiere ir, adelante, hacer la obra del Señor. La mayoría se van a quedar, algunos otros se van a servir como nosotros. Desafortunadamente vamos a ver morir algunos, también vamos a ver nacimientos entre nosotros. Y bueno, eso es ser parte de ser la iglesia de Cristo. Siempre no estamos exentos de todas estas cosas. Es parte de ser la iglesia de Cristo. Cuando la Biblia habla de unidad, también habla de unidad en la oración. Que seamos unidos al orar. Yo siempre he sido así. Siempre desde que me hice cristiano me gusta oír, me gusta poner atención. Yo no soy de los que ora con los ojos cerrados, a excepción que venga y doble las rodillas al altar. Y aún así, estoy con el oído siempre tratando de escuchar alrededor mío. Pero yo he escuchado oraciones de gente que ha venido a orar aquí a la iglesia, que ha venido a hacer peticiones a la iglesia, que a veces Dios ha revelado qué va a suceder con su petición. Y hay gente que le ha dado hasta miedo o no espera una respuesta como se les ha dado. Recuerdo que alguien dijo que estaba orando para estar embarazada. Hicimos la oración por el embarazo, pero se perturbó y no pasó nada. Y bueno, ¿sabe usted que la incredulidad anula el milagro? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? La Biblia dice que el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros, al menos en 2 lugares, por la incredulidad de ellos. Uno de ellos fue la región de Gadara, cuando echó fuera los demonios de aquel endemoniado gadareno, y la otra, desafortunadamente, fue donde él nació con su propia gente. Dice la Biblia, y no pudo hacer milagros entre ellos por causa de su incredulidad. La incredulidad anula el milagro. Así que el que ora tiene que creer que Dios lo va a hacer. Y si en ese proceso Dios no lo hace, tiene que tener el entendimiento de que algo está sucediendo a favor suyo en los cielos. Si Dios no nos da,
no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros. Quiere decir que a veces pedimos cosas fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro alcance. Queremos cosas que anhelamos, cuando en realidad lo que Dios quiere principalmente es tener un encuentro personal contigo. Cuando aprendamos a tener encuentros personales con Dios, cuando sepamos buscar la presencia de Dios y tener esa conexión perfecta con Él, entonces vamos a entender por qué Dios obra como obra. Ayer salí con el hermano Gastón a un mandado y íbamos hablando acerca del discernimiento. ¿Tú sabes por qué somos engañados muchos dentro de la iglesia? Porque no tenemos discernimiento. El discernimiento solamente lo logran personas que tienen hambre por Dios, que ayunan, que oran, que leen la Biblia, gente que Dios le da el don de discernimiento de espíritu, don de liberación. Esto quiere decir que puedes llegar a un nivel espiritual que al momento de orar por una persona, el Espíritu Santo te revele las intenciones del corazón. Entonces viene gente con apariencia bien intencionada y de repente te das cuenta que vino con intenciones muy erradas. Algunos vienen a hacer daño, algunos vienen a perturbar, algunos otros vienen a dividir. Y con todos ellos nosotros cantamos, alabamos y exaltamos el nombre de Dios creyendo que son buenos cristianos, y ¡hola! Llega el golpe. Y ha pasado a muchos aquí, no solamente dentro de la iglesia, sino confiar en los que dicen ser cristianos y no lo son. Entonces me estaba diciendo, hermano Gastón, necesitamos meternos tanto con Dios que cuando tengamos una persona delante de nosotros tengamos esa revelación de la persona y poder orar exactamente por lo que la persona tiene. Y a veces va a tener un demonio, pero como se viste bonito, se perfuma bonito, trae una Biblia en el brazo, asumimos que es cristiano cuando en realidad no lo es. A su nombre. Así que la oración nos abre una infinidad de posibilidades de ser cristianos efectivos en nuestra vida cristiana. Las posibilidades, dice aquí que es la capacidad de hacer o de alcanzar algo. Posibilidades, capacidad para alcanzar o hacer algo. Posibilidades. Me puse a pensar en ahorita que leí, me estaba acordando, yo conocí a un africano que se llama Chris el Molino Húngaro, hace como unos 14 años, más o menos 13, 14 años. Y este africano le decía, vamos a África, tú nomás compras el boleto de aquí para allá y de allá para acá, nosotros nos encargamos de bendecirte. África no es tan pobre como te lo muestran en los documentales. África es el mayor proveedor de diamantes y de otros materiales preciosos. Hay un área de mucho dinero y hay un área de mucha pobreza, como aquí en México. Y él me dijo, ve a África, me avisa, yo te espero allá, hacemos una cruzada, te va por una semana, 2, 3 semanas, yo sé que Dios te va a bendecir. Cuando investigué cuánto costaba la vuelta o el boleto, costaba alrededor de $5,000. Y en mi mente yo dije, ¿cuándo yo voy a agarrar $5,000? ¿Cuándo voy a agarrar para ir a África? Así que África lo borré de mi lista de lugares que quería ir a predicar. Lo borré totalmente. Luego hay un hermano en Guatemala que me dice, véngase pastor, véngase 2 o 3 meses para acá. Hay conocidos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, en Argentina, y todos se invitan. Pero el límite que nosotros tenemos es exactamente que volteamos a nuestras posibilidades y decimos no puedo. Pero la Biblia dice que si nosotros oramos y si es la voluntad de nuestro Dios suplirá para que nosotros logremos su propósito en nosotros. Así que si está en la voluntad de Dios que vayamos a otros países, si está en la voluntad de Dios que oremos por los enfermos y sanen, si está en la voluntad de Dios que usted haga grandes cosas para nuestro Dios, las posibilidades están ahí, en la obra de Él, no en la obra de usted. Usted no influye en nada en esta obra, el que influye es el Espíritu Santo, el instrumento es usted. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer. Es todo lo que usted, el único trabajo que usted tiene que hacer es obedecer. Y para poder obedecer tiene que entender, tiene que aprender a entender cuál es la voluntad de Dios para usted. Entonces, ¿por qué nosotros fallamos de repente? Porque dejamos de orar, porque dejamos de buscar a Dios, porque nuestra
necesidades se volvieron más apremiantes que nuestra vista. En vez de voltear al cielo, es voltear alrededor y decir: no tengo esto, no tengo aquello, nos falta lo otro. Y lo único que queremos es suplir, cuando también dice la Biblia que Él se va a encargar de nuestras necesidades. Tenemos que trabajar, sí. No le estoy diciendo que no trabaje y lo tiene todo, no estoy diciendo cierre su negocio y créale a Dios que Él le va a suplir. No, usted siga trabajando. Si ahorita le está yendo mal, usted siga trabajando, pero también estoy orando para que Dios lo bendiga. A su nombre. Gloria. Posibilidades delante de nosotros, pero fíjese bien, no porque seamos cristianos, Dios está obligado a darnos todo. No está obligado Dios a cumplir nuestros caprichos, porque a veces son nada más caprichos. Caprichos que nosotros queremos experimentar con Dios, cuando el plan de Dios es diferente. Hay una regla, y esa es la regla de vida. Si usted quiere estar bien, invertir bien su dinero, invertir bien su tiempo, recomienda mucho que usted se siente a mirar las prioridades en la vida de usted. ¿Qué es prioridad? Si usted se sienta a la mesa volteándose a su casa, mirando a cada una de las áreas de su vida natural, se va a dar cuenta que hay prioridades apremiantes que no puede dejar para mañana. Hay cosas que usted puede dejar para más al rato, y hay cosas que, aunque parezca que usted las tenga que atender, hay cosas que solo sirven para perturbar. Aunque usted haga algo, no va a servir de nada. Hay cosas que usted tiene que olvidar, dejarlas que se vayan. Pero las prioridades se atienden inmediatamente. Las que puede dejar para después, no debe de dejar mucho tiempo antes de echar mano. No se tarde meses en apretar ese tornillo. A decir mi esposo: no se tarde tiempo en arreglar su vida espiritual. Ya arregló una prioridad hoy, váyase a lo que decide. Eso es regla de vida, literalmente. Métase a su casa, mire todo lo que está necesitado de que usted eche mano de ello, arreglos aquí, arreglos allá. Se va a dar cuenta que cuando dejamos todo para después y dejamos que se vaya el tiempo, después ya no hay arreglo. En la vida espiritual literalmente pasa lo mismo. En la vida espiritual tenemos que tomar las cosas por prioridades. ¿Qué es prioridad para usted? ¿Qué es prioridad? ¿Qué es apremiante? Algo que no puede dejar para mañana, que lo tiene que atender hoy. ¿Qué sería? En una de nosotros, o alguno de nosotros podríamos decir nuestro matrimonio: bueno, atendamos nuestro matrimonio conforme a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Maridos, amar a nuestras esposas, cuidar de ellas como vaso frágil. Así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por él. Entonces, ¿en qué estoy fallando con mi esposa? ¿Por qué está siempre con los pelos parados, toda la más expectante a ver qué va a pasar? Siendo que yo soy cristiano y ella es cristiana, y yo le tengo que dar seguridad a ella. La Biblia dice: ámala. Entonces hay que venir, hablar, llegar a un acuerdo y continuar. Pero también a las mujeres, ¿qué les dice Dios a las mujeres? Amar a vuestros esposos, respeten a sus maridos. Así que no se trata de gritar, y si hay un grito que sobrepase la voz del hombre, tiene que ser para tambalearlo y hacer lo que ponga los pies sobre la tierra. Porque toda mujer que se sobrepone por encima de su marido cristiano atrae maldición sobre su vida. El hombre es cabeza de la mujer. Y no soy machista, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Está bueno por no avisar. Eso lo fue que se va a dar. De verdad, hermano, que se atrae maldición en ese tipo de situaciones. Cuando el hombre no sabe ser cabeza, entonces la mujer, como ayuda idónea, lo tiene que tomar. En el tiempo que le toque al hombre retomar conciencia y volver a ponerse en el lugar donde Dios lo puso. No se puso solo, Dios lo puso como cabeza. Voltearse a sus hijos y vean cómo andan. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Bueno, pero ya está bien conmigo. Ya tiene 18 y ya no acepta ni consejo. Dice: poner chocante el cuchillito de palo, que no corta, pero como friega, dicen allá. Como lima, como duele. Así tenemos que ser con los hijos que son cabezones. Si siguen viviendo como libres, no lo digo yo, lo dice la Biblia: arrepiéntete, porque el
juicio viene sobre tu vida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí me explico? Arrepiéntete. Tu manera de vivir no está bien, tu manera de actuar no está bien, como estás haciendo las cosas no están bien. Estará muy viejón, estará muy varón, estará muy grandota, tendrá 2 o 3 hijos bien hermosos, pero siempre vas a tener, siempre voy a tener la obligación de decirte que estás mal, bíblicamente hablando. A su nombre. Entonces, mi hermano, prioridad, hablamos de prioridad, ¿verdad? La familia es prioritaria, es prioridad en nuestras vidas. Nuestro trabajo es prioridad también. ¿Cómo sustenta usted las necesidades de su casa? Es prioridad. Es prioridad. Usted trabaja en una empresa. La Biblia dice que nosotros debemos de bendecir la fuente de donde nosotros trabajamos. Trabajar de tal manera como si la empresa fuera Dios mismo el dueño. No es el que la fundó, no es el que me manda, no. Yo trabajo para Cristo y la empresa necesita mi trabajo así. No se usted la infinidad de personas cristianas que las han llevado a otros niveles de autoridad dentro de la iglesia del trabajo, porque son personas que trabajan exactamente como la empresa se lo pidió y aún le echan un poquito más. Los que tienen negocio tienen la obligación de dar por él todos los días. Escuché a un hombre decir: Señor, este día voy a vender, eran paletas, voy a vender 300 paletas. Y en la oración de otra persona de la misma empresa decía: Señor, vamos a vender 400 paletas. Ninguno estaba oyendo la oración del otro, pero decía: la fe del dueño de una empresa que va naciendo tiene que ser pedirle a Dios conforme a la necesidad de su corazón. Si usted no todos los días se levanta asumiendo que es un negocio próspero, que Dios, o más bien que los clientes no van a faltar sin hacer una oración, se puede sorprender que va a haber un día que usted no va a vender lo suficiente para solventar los gastos ni siquiera de su propio negocio. Si usted deja de orar, la bendición deja de caer sobre su negocio. A su nombre. Es lo mismo en todo. Le puedo decir en todas las áreas, en el estudio de los jóvenes, en lo que usted quiera. La oración es la única seguridad que nosotros tenemos de que todo va a estar bien. A su nombre. Ay, que se me acabó el tiempo. Y voy a una tercera parte de todo lo que pedí. Pero también, aparte de las prioridades, nosotros tenemos que estar conscientes que también hay peligro. No tenemos que estar tan confiados que no volteemos hacia nuestro alrededor o no estemos conscientes de los peligros que afrontamos cada día. La Biblia está tajante, la Biblia es directa, dice que tenemos un enemigo que anda como el loro rugiente buscando a quien devorar. Muéstrale un poquito de carne y de que te devora, menos te pega una masticada en las canillas. Tantito dale nomás al diablo y con eso tiene. Dice la Biblia que es un guerrero malvado al enemigo, tira dardos de fuego, dice la Biblia, del maligno, el cual anda buscando dónde darte a ti. Tú eres el blanco perfecto de los dardos del maligno. ¿Sí me explico? Sobrevive al enemigo, sobrevive al enemigo. Y la Biblia dice que debemos de estar firmes para soportar todos los ataques del enemigo, estando, dice la Biblia, atentos, puesta la armadura de Dios, dice la Biblia. Y al final de toda la oración, dice, orando en todo tiempo. Orando. No es nada más la armadura, no es nada más leer la Biblia, no es nada más decir soy cristiano, no es nada más leer la Biblia en el tablero del carro, sino que también todo el conjunto, dice la misma Biblia, con la oración. Digamos algo así para entenderlo, se activa todo este armamento, toda esta armadura se activa por medio de la oración. Dios no es aladino, no frotamos la Biblia para que nos conceda 3 deseos. Tampoco Dios es un amuleto, pues si fuera un amuleto de nada serviría estar aquí dentro de la iglesia. Trajéramos un mono aquí en el pescuezo, le pegaríamos al mono y le pediríamos al mono, pero Dios no es así. Y ese es un Dios que escucha, y ese es un Dios de real, y Él es el que nos ha advertido de todas estas cosas y nos ha dado la llave de la victoria nuestra, la oración. La oración. Cristianos que no oran, cristianos que quién sabe cómo le han yendo con el enemigo.
cristiano que ora se enfrenta a la justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios no llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Dios no da de más, a veces da lo justo nada más, y a veces se pasa de bueno, sí nos da un poquito más, porque Él sabe que somos capaces de soportarlo. También el cristiano que ora se enfrenta al amor de Dios, el amor que todo lo perdona, el amor que todo lo perdona. Y digo esta frase porque he escuchado muchas veces en todo este tiempo a muchos cristianos heridos que se sienten indignos por haberle fallado a Dios, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor. No un Dios de amor como para hacerte un niño berrinchudo y que te va cumpliendo, no, un Dios de amor que cuando tienes un corazón sincero, arrepentido, Él vuelve otra vez a abrazar tu alma y darte confianza y seguridad de que todo va a estar bien. El momento malo, el momento difícil, la situación ya se fue, que ya hay nuevo trato con Él. Y en ese trato volvemos a entrar los dos. Él sigue haciendo su parte y tú te obligas a hacer tu parte. Y ahora sí, hacerla bien. En su nombre. Dios tiene metas para nosotros mucho más allá de nosotros mismos. Bueno, te lo digo así, se me vino esa frase a la mente. Pero a veces los únicos que nos limitamos somos nosotros. A veces los únicos que le ponemos una saquilla a Dios somos nosotros. Como si, ahora sí me voy como tipo Luna, como si que Dios nos bendijera mucho, nos va a hacer daño, cuando la realidad es exactamente lo que queremos que nos bendiga mucho. ¿Sí me estoy explicando? Parece ser que si le decimos a Dios, dame una sanidad perfecta, Señor, como si tuviera 15 años, cuando podía brincar, saltar, brincar barras, correr como loco 1 hora así, 4, 5, 7 kilómetros y no me cansaba. Parece como si los viejos le tuviéramos miedo que Dios nos diera exactamente ese tipo de sanidad para poder hacer y deshacer, como cuando estábamos chamaquitos, esperando 2 o 3 días y todavía levantarnos al otro día vigorosos y decirle a Dios qué hay que hacer, Señor. No me he cansado lo suficiente porque tengo fuerzas. Parece ser como si quisiéramos militar. Está bien, Señor, pero no me quiten los dolores de las rodillas, porque esos son mis pretextos cuando no quiero seguir a trabajar. Ay, me duelen las rodillas y ya me duele la casa. Y el pastor va a decir, sí, hermano, hay que le sobe la hermana con Marimanón. ¿Se imaginan? O sea, lo que voy a decir es que nosotros somos los únicos que no recibimos porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos mal. En esta oración del capítulo 17, el Señor está rogando por nosotros. No nos conocía todavía. ¿Va bien? Nosotros no lo conocíamos, no nacíamos todavía. Es alrededor de 2000 años esta oración y todavía es efectiva para toda la gente que hay. Imagínense el poder de la oración. Dice el Señor que dentro de esas frases, dentro de esa oración, Él pedía a Dios que estuviera con nosotros, que nos guardara de todo mal, que no nos quitara del mundo, pero que estuviera con nosotros aquí en este mundo, para que nosotros fuéramos uno, para que fuéramos perfectos en unidad. Se trata de hacer una alianza entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Le voy a hablar desde el corazón mío como pastor. Torre Fuerte tiene todas las cualidades de una iglesia efectiva para cualquier ministerio, cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer, y lo hemos hecho, lo hemos logrado. Hemos hecho cosas sin dinero y Dios ha añadido ese dinero que se ha comprado. Dios ha hecho cosas sin tantas manos trabajando y nos hemos sorprendido de las cosas que se han logrado por creerle a nuestro Dios. Pero si hay una cosa que no podemos lograr como iglesia, y es la unidad, porque esta está peleada con esta con la de acá, de acá con el de acá, y en eso no se mueve la plenitud de Dios dentro de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se hace una alianza. ¿Qué quiere decir? Ayer, no voy a decir nombre, pero ayer, anteayer, no sé qué día, ahora la niña decía, ¿por qué se sube el altar? Entonces pregunté yo, ¿pero tiene un problema? ¿Tiene un problema? No, yo no. Entonces, ¿con quién tiene el problema? Pues con alguien lo ha de tener. Sí puede, pero ese alguien tiene la obligación de ir a decir, no se suba al altar porque usted y yo tenemos un problema y tenemos que arreglarlo. La Biblia dice, no lleve tu ofrenda, también puede ser tu servicio
servicio, no lleves tu ofrenda al altar sin antes ir a ponerte de acuerdo con tu hermano. Entonces, si hay un problema entre nosotros, hacer una alianza quiere decir, hermano, hermana, tengo que servir a Dios, voy a servir a Dios y quiero hacerlo con libertad. Por lo tanto, mi hermana, perdóneme, mi hermano, perdóneme, por favor, perdóneme la ofensa, si lo ofendido es más, quiero venir a usted porque me siento herido por usted. Me dio su palabra, me dio su actitud, pero no quiero llevar eso a tratar porque voy a hablar conforme a la herida, o desde la herida voy a hablar, desde la incomodidad voy a hablar. Y ha sucedido que se ha hablado desde la incomodidad de la situación y se han tirado indirectas al aire, que no son indirectas, son directas, porque ya se sabe para quién es. ¿Sí me explico? Entonces nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos para poder ser efectivos con respecto a la unidad dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Y eso no debe ser difícil para la iglesia porque es algo que Dios nos pide. Él pide que nosotros estemos bien entre nosotros. Porque dice el Señor, todo aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Porque si a su hermano que lo tiene a un lado lo ve, lo toca, lo siente, no lo puede amar, ¿cómo puede decir que ama a un Dios que no mira? Eso dice la Biblia. Pero ahora tenemos que ser. Si me estoy explicando, una alianza quiere decir un acuerdo entre hermanos para que todo esté bien aquí en la iglesia. ¿Sí me explico? Y aún así no quiere decir que no vamos a tener diferencias y a lo mejor hasta problemas y a lo mejor volveremos otra vez a sentirnos así con otro hermano, pero la constante de estarnos perdonando, de estarnos buscando, va a ser fuera el diablo y en algún momento vamos a gozar de esa unidad que el Señor anhela para nosotros. El enemigo es territorial, como un animal de presa, como un animal de caza, como un león, dice la Biblia. No es un león, nada más es una imitación de león, o como la hiena, si quiere verlo así, o como los perros, ya ven que los perritos van y manchan de sus orinillas por todos lados, marcando territorio. Dicen, así es el diablo. El enemigo marca territorio donde él cree que puede ejercer autoridad. Y a veces algunos de nosotros estamos dominadillos por ese animal llamado el diablo, porque él cree que nuestra casa, nuestra vida, le pertenece, él ejerce influencia sobre nosotros. Pero cuando lo vemos, cuando lo discernimos, cuando nos damos cuenta, es como aquel que va y se lava el pie, ¿no? Y se pone atento para que no vuelva a hacer lo mismo ese animal. Al contrario, agarra un garrote hasta le da con el garrote para que no se vuelva a acercar ni a la casa, ni al carro, ni a mí mismo. Literalmente lo mismo que tenemos que hacer con el enemigo cuando lo discernimos, cuando nos damos cuenta cómo está trabajando contra nosotros. ¿Sí me explico? Dejarle atrás es ponernos al tú por tú con él porque tenemos la autoridad de Cristo. Después de esto, de ser una alianza, tenemos que estar de acuerdo en trabajar juntos. Una cosa es tener comunión unos con otros y otra cosa es estar de acuerdo en trabajar juntos. Los momentos de trabajo dentro de una iglesia debería de ser toda la iglesia junta. Obviamente tenemos que trabajar, obviamente tenemos que hay necesidades, obviamente tenemos que hay enfermedades, hay limitantes para hacer todos de un jalón. Pero en la unidad que el Señor pide, imagínense ustedes los casi 90 que somos Torrefuerte saliendo a evangelizar, todos la gloria que se imagina, hermano, 90, nos vamos de 10 en 10 calle por calle, unos atravesados para acá y otros para abajo, y abarcamos a las glorias rojas, pero rapidito nos echamos a hablar con los 10,000 volantes, si todos trabajáramos a la par. Pero es un pequeño grupo, a veces 30, a veces 10, a veces 15, a veces nomás el hermano con su familia. Porque no hay acuerdo de trabajar juntos para nuestro Dios. Hay gente que es capaz de dar con tal de no trabajar. Si no van mis pasos, dicen que vayan mis besos. Pero no se trata tanto de eso. Está bien, hasta cierto punto está bien, pero le dedica la carga a otros tantos que hagan el trabajo, lo pesado del trabajo. ¿Sí me explico? En alguna ocasión de explicar, ¿sabe por qué la lista de aseos de la iglesia? Obviamente es para que la iglesia esté limpia, pero le dije, si usted entra
Si hay una persona que le sabe a la construcción, que le sabe a la mecánica, que le sabe a la carpintería, y usted entra a esta iglesia, al momento de hacer el aseo se va a dar cuenta que por ejemplo un tornillito flojo que tiene meses en una de esas sillas, que usted está por ahí sentado, seguro ya se la topó, aún trayendo un desarmador en su carro, no es capaz de sacarlo y apretar ese tornillo. Y tiene meses esa silla por ahí, si la busca la va a encontrar. Para eso es el aseo, para que la familia o los que vengan entren y al menos nos avisen, pastor, se está cayendo esto, les falta levantar aquello. Si me explico, es la limpieza, pero también es el cuidado de la iglesia. Por eso a todos se les pide que vengan y hagan el aseo. Una, para que sea parte de la bendición, y dos, para que si están en sus posibilidades, al menos avisar o al menos bajar algo, hacer algo por la iglesia, no haga. Todo lo que usted invierta en la iglesia se queda en la iglesia. Todo lo que usted haga para la iglesia se queda en la iglesia y lo disfrutamos todos. Pero ese no es el sentir de todos. ¿Sí me explico? ¿Es el acuerdo? Y luego, como cristianos, tenemos que compartir nuestra vida juntos dentro de la iglesia. Se entiende así. Si usted me dice a mí, pastor, yo pienso quedarme en esta iglesia hasta que el Señor quiera. Entonces, si usted me dice esa frase, como ya me han dicho varios aquí en la iglesia y me lo han demostrado, yo puedo confiar mucho en alguien que me diga, yo aquí voy a estar. Aunque me corra, pastor, aunque me cierre la puerta, yo voy a estar viendo por la rendijita, voy a estar viendo el culto. Yo de aquí no me voy. Pero hay gente que nosotros sabemos que no va a dar mucho tiempo con nosotros porque hay otros pensamientos. La iglesia está conformada así: gente de paso, gente por un corto tiempo, gente por largo tiempo, y muy poquitos se van a hacer viejitos con nosotros aquí en la iglesia. Más, muy pocos van a estar presentes cuando uno de los dos, mi esposo y yo, partemos. No van a estar en nuestro velorio porque van a estar aquí en ese velorio. Y muy poquitos aquí van a estar, se van a acordar del difunto pastor Rivera, cómo renegaba con fulano, con sultano. Mira, hermano, ahí está su perspectiva. ¿Ya? Pero tenemos que vivir una vida mutua. Mientras estemos dentro de estas cuatro paredes, somos familia. Somos uno en Cristo. En alabanza, en servicio, en búsqueda, en adoración. En todo debemos de ser uno, porque es el anhelo del corazón, es la oración del corazón de Cristo, en esta oración del capítulo 17 del libro de Juan. Él fue el que lo dijo, que nosotros fuéramos uno. ¿Qué nos hace falta para ser uno? ¿Qué nos hace falta? Muy buena pregunta. Póngase de pie, hermano, entonces vamos a orar, ya se me acabó el tiempo. 9:5. Encontré en medio del estudio que una, entre otras tantas más, que no quise tomar el dato, hay una preeminente que no nos permite ser uno como iglesia, alguno aquí lo que estamos viendo. Y es que cada uno de nosotros tenemos una limitante tenemos limitantes. Nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Ponemos barreras delante de nosotros. Una causada por necesidades, otra causada por heridas, otra causada por el carácter. ¿No sabe usted cuántos cristianos se privan de verdaderas amistades dentro de la iglesia por el carácter? Porque chocan con los caracteres. Todo eso puede ser tratable delante de la presencia de nuestro Dios. Podemos llegar a ser buenos amigos, sí. Todo depende de la necesidad que tengamos de ser amigos entre nosotros mismos. Y siempre les he dicho, yo soy su amigo hasta donde no me pierda el respeto nomás. El día que me pierda el respeto le voy a levantar la voz. Pero podemos platicar abiertamente, citarnos en algún lugar, que nos visiten de la casa, yo visitar a su casa, más que como pastor, como un amigo. Yo les aseguro que algunos de ustedes necesitan un amigo. Necesitamos un amigo, al menos un amigo sincero que pueda hablar las cosas como son, no como queremos, no como anhelamos, que no nos siga el rollo, que no nos
dinero, dicen por ahí, pero que si no tienen las cosas como son. Yo lo necesito, usted lo necesita. Si me dice usted que Cristo es su mejor amigo, lo voy a echar a mentiroso, porque si fuera el mejor amigo del Señor, no tendría usted un defecto tan marcado, como seguramente ya lo ha demostrado. Así que en esta hora le voy a pedir que cierre sus ojitos. Déjame ministrar, no hace mucho tiempo. Ahorita voy a una vigilia que debe, terminando el culto y llevando el resto, me voy a una vigilia, va a ser a la 1 de la mañana. Si alguien me gusta acompañar, nos ponemos de acuerdo, nos vamos, es hasta la 1 de la mañana nada más. Pero ese es el trato ahorita. Yo le voy a invitar a mi hermano que reflexione en la palabra. Cuando yo miré esta oración con estos ojos que se lo mostré, la oración de Jesús por nosotros, pude ver a un Cristo confiado en los llamados, confiado en los que estaban con él, sabiendo lo que él mismo estaba provocando en los suyos. Él conocía el carácter de Pedro y no por eso le puede enseñar algo diferente. De hecho, Pedro fue uno de los mayores reprendidos por el Señor Jesús. En una ocasión le dijo: Satanás, apártate de mí, porque me reconociste. Y sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así estuvo presente en las bienaventuranzas, estuvo presente en los milagros más apremiantes, no por ser Judas y no por saber el Señor que lo iba a traicionar, lo privó de las grandes enseñanzas que él podía darle. De hecho, cuando iba a ser arrestado, previo a ser arrestado, lo llamó amigo, le dijo. Estuvo presente en las mayores enseñanzas, en los mayores milagros, pero Judas no lo entendió. Estaban dos que eran enemigos políticos. Había un celote y había un publicano, a los cuales el Señor les enseñó a amarse el uno al otro. En una ocasión, Pedro, escuchando la enseñanza del perdón, le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofenda? 7 veces, Señor. Porque eso decía la ley, el Señor le extendió todavía más. Esas 7 veces multiplicadas por 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. La cuenta sube 490 veces. Tienes que perdonar a tu hermano. No ese es el mensaje de las 490. Lo que habla la Biblia es que se te haga una costumbre de perdonar a tu hermano que te ofende, que no te dejes afectar por las actitudes de tu hermano a tal grado que tú puedas albergar en tu corazón odio o rencor en contra de él, que aprendas a perdonarle rápido antes de que te afectes tú. Aquí el mayor victorioso es el que más rápido perdone. La Biblia nos enseña que la oración es la que toca el cielo. La oración es la que abre los cielos para que tu voz llegue hasta la mismísima presencia de nuestro Dios. Imagina qué impresionante es eso. Tú estás doblando rodillas en este lugar y el sentir de tu corazón, esas frases, esas palabras que estás sacando por tu boca, está siendo escuchada por nuestro Dios. Cualquiera que sea tu petición, está siendo escuchada por Dios. Cualquier cosa que tú necesites hoy, Dios la está escuchando. Así como Dios puedes hablar de tus frustraciones, así como Dios puedes hablar de tus luchas, de las pruebas, las cuales estás perdiendo tal vez. Le puedes decir a Dios que te dé fuerza, que te dé fe, que te dé integridad, que te dé inimaginables las posibilidades de lograr la victoria de todas las cosas que tú necesitas en tu vida espiritual. No habías recibido desde el Señor porque no habéis pedido bien. Porque cuando pides para tu deleite. Esto quiere decir que cuando estás orando pierdes el enfoque de la importancia espiritual que necesita tu vida y pones la mirada en las necesidades naturales de esta tierra. Dice el Señor: vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que mi amado hermano, mi hermana, meditar en el mensaje, meditar en la palabra. Y esta noche, si tienes tiempo sin orar, vuelve al lugar secreto, vuelve a ese lugar donde podías
alguno puede